Hola, en este video vamos a resolver la actividad 2 sobre el movimiento rectilíneo uniforme. En la primera pregunta nos dicen que determinemos la posición de las personas y tenemos esta figura. Tenemos que, en primer lugar, señalar en la imagen el sistema de referencia y el sistema de coordenadas. Nuestro sistema de referencia, en este caso, será 0. Ese es nuestro sistema de referencia. Porque es desde 0 donde vamos a señalar dónde está la ubicación de la persona A, B y C. Y nuestro sistema de coordenadas corresponde a la recta numérica que nos está dando los valores de las posiciones desde negativo 30 hasta 60. Observemos aquí que nuestro sistema de coordenadas está en el eje X, dado que el movimiento es en línea recta y que nos está indicando que el sistema de referencia está en metros. Señalado una vez esto, vamos a ver cuál es la ubicación de la persona A, que en este caso sería negativo 30. En relación a nuestro sistema de referencia, que es 0, significa que está 30 metros hacia la izquierda de 0. Por eso el valor es negativo. Ahora, la persona B está en la posición 20 metros. Eso significa que está a la derecha de 0, por eso el valor es positivo. Y la persona C está en la posición 60 metros, es decir, 60 metros a la derecha de 0. Una vez identificado esto, vamos a colocar entonces los valores aquí en metros. Persona A, negativo 30 metros, persona B, 20 metros, persona C, 60 metros. Luego nos preguntan qué significan los signos en cada posición, los negativos, una posición a la izquierda del sistema de referencia, y los positivos, una posición a la derecha del sistema de referencia. Luego, en la segunda parte tenemos determinar el cambio de posición. Escriba la ecuación de cambio de posición, que es la siguiente. Delta X, que significa cambio de posición. X significa posición y tiene una flecha arriba, ya que es una magnitud vectorial. Es un vector porque, como ya vimos arriba en el sistema de referencia, indicamos no solo el valor, sino también la orientación y sentido de la posición. Por eso decimos 20 metros hacia la derecha o menos 20 metros, o sea, 20 metros hacia la izquierda. También podríamos decir 30 metros hacia el norte, hacia el sur, en un ángulo determinado. Por eso las posiciones son vectoriales y se les pone una flecha arriba. El cambio de posición entonces es igual a la posición final menos la posición inicial. Esta sería entonces la ecuación que tenemos que colocar en la pregunta 1. Escriba la ecuación de cambio de posición. Luego tenemos un esquema donde nos piden calcular el cambio de posición negativo y positivo del sujeto. Cambio de posición, recordemos, es el desplazamiento. Aquí tenemos el desplazamiento negativo porque se mueve hacia la izquierda de 0 y el desplazamiento positivo sería cuando se mueve hacia la derecha de 0. En este caso vamos a utilizar la fórmula y tenemos entonces que en el desplazamiento positivo la posición final sería, lo vamos a señalar aquí, sería negativo 4 y la posición inicial sería 0.
Calculamos entonces y colocamos posición final negativo 4 menos la posición inicial que es 0 y nos quedaría negativo 4 menos 0 igual a negativo 4. Luego tenemos el desplazamiento negativo. En el caso del desplazamiento negativo, tenemos que la posición inicial siempre será 0, pero la posición final ahora es positivo 4. En este caso, vamos entonces a colocar que la posición final es 4 menos la posición inicial 0, entonces el desplazamiento sería 4. Tenemos entonces un desplazamiento positivo igual a 4 y un desplazamiento negativo igual a negativo 4. Ahora, en la guía nos piden contestar lo siguiente, que es el movimiento rectilíneo, pues es aquel que tiene una velocidad constante. Que la velocidad sea constante significa que no cambia, que se mueve además en una trayectoria en línea recta. Es decir, que si un cuerpo, un móvil, una persona o cualquier objeto que estemos analizando en movimiento rectilíneo uniforme se mueve en línea recta y va siempre a la misma velocidad, o sea que en los mismos intervalos de tiempo recorre las mismas distancias. Y sus características son las siguientes: como es en línea recta, la distancia y el desplazamiento tienen el mismo valor. En tiempos iguales se recorren distancias iguales. Como la distancia y el desplazamiento tienen el mismo valor, entonces la rapidez y la velocidad tienen también el mismo valor. Y la aceleración siempre será 0. ¿Por qué? Porque la aceleración es el cambio de la velocidad. Y si la velocidad no cambia porque se mantiene constante, entonces la aceleración decimos que es 0 o nula. Luego nos piden graficar la siguiente información. En esta tabla tenemos el tiempo en horas y la distancia en kilómetros de un ciclista que parte desde el mismo origen y en línea recta. Su punto de partida es 0 horas, 0 kilómetros recorridos. Después de una hora, recorre 50 kilómetros. Después de la segunda hora, ha recorrido 100 kilómetros. Y después de la tercera hora, ha recorrido 150 kilómetros. Tenemos entonces estos datos aquí en la tabla. Nos dicen que en la cuadrícula dibujemos una gráfica de posición-tiempo. Para eso, en el eje Y, o sea, en el eje vertical hacia arriba, vamos a colocar la posición, que en este caso es la distancia en kilómetros. Y en el eje X, o sea, en la línea horizontal, vamos a colocar el tiempo en horas. La cuadrícula es para que nosotros podamos colocar una escala donde podamos colocar los datos de la tabla. Aquí, por ejemplo, tenemos 0, 1 hora, 2 horas, 3 horas, que se ha dividido en 0.5, en intervalos de 0.5, pero ustedes perfectamente pudieron haber colocado solo 0, 1, 2 y 3. Y aquí en la posición, en el eje Y, pues vamos colocando las distancias. En este caso conviene decir que aquí tenemos entre 60 y 40, 50 kilómetros, 100 kilómetros aquí, y entre 160 y 140, 150 kilómetros, porque aquí la escala está de 20 en 20, ustedes pudieron haberlo hecho de 10 en 10, o más fácil, de 50 en 50. Bien, ¿cómo graficamos? Unimos los puntos. El primer punto es 0, 0. El punto 0, 0, o sea, nuestro sistema de referencia, el origen del movimiento, siempre será la unión entre el eje X y el eje Y. Aquí tenemos nuestro punto 0, 0. Luego tenemos que
en una hora recorrió 50 kilómetros. Entonces vamos a unir 1 con 50 y este será el segundo punto. En el tercer punto tenemos 2 horas con 100. Y en el tercer punto tenemos 3 horas, se recorrieron 150 kilómetros. Entonces tenemos 3 y 150, unimos todos los puntos y nos queda una línea de esta forma. Y ahí ya tenemos la gráfica de posición y tiempo. Luego nos piden calcular la velocidad en cualquiera de los puntos. Aquí nosotros podemos tomar, por ejemplo, estos 2 puntos. Aquí cuando la distancia es 50 kilómetros y 1 hora. Y cuando aquí se han recorrido 100 kilómetros en 2 horas. Vamos entonces a calcular la velocidad de esos 2 puntos, donde la posición final era 100 kilómetros menos la posición inicial, que es 50 kilómetros, entre el tiempo. Aquí tendríamos entonces que en el tiempo final sería 2 horas y el tiempo inicial 1 hora. Nos quedaría entonces 2 horas menos 1 hora y todo eso es igual a, pues 100 menos 50 sería 50 kilómetros, entre 2 menos 1 sería 1 hora y eso nos da una velocidad de 50 kilómetros por hora. Y en este caso, en cualquiera de los puntos que calculemos la velocidad será la misma porque es constante. También pudimos haber hecho lo siguiente. Por ejemplo, 50 entre 1, 50. 100 entre 2, 50. Y 150 entre 3 es 50. Se puede ver mejor, creo que en la tabla. La distancia entre el tiempo, recordemos que es la velocidad. Entonces 50 entre 1, 50, 100 entre 2, 50, 150 entre 3, 50. Y será siempre la misma velocidad. En el siguiente ejercicio había que hacer exactamente lo mismo, solo que aquí el tiempo lo tenemos en segundos y la distancia en metros. La gráfica nos quedaría más o menos de esta forma, colocando el tiempo en el eje X y la posición en el eje Y. Y para calcular la velocidad tomamos cualquiera de los puntos. En este caso voy a tomar los primeros 2 puntos de la gráfica para que lo podamos ver. Y nos quedaría entonces que la posición final en este caso es 10 metros menos la posición inicial, que sería 0 metros. El tiempo final aquí sería 1 segundo menos el tiempo inicial, que sería 0 segundos. De esta forma nos queda entonces que la velocidad es igual a 10 metros sobre segundo, ya que nos queda 10 entre 1, 10 metros sobre segundos. Y al final nos preguntan ¿cuál es el valor de la aceleración según las características del movimiento rectilíneo uniforme? Pues ya sabemos que en ambos ejercicios sería nula o 0 porque no hay aceleración en este tipo de movimiento. Y estas serían las respuestas a la actividad 2, Introducción al movimiento rectilíneo uniforme. Espero este video te haya servido. Nos vemos.